mi hermano, y gracias a los hermanos que ya están conectados por el interés de poder estar juntos para poder seguir viendo estos temas relacionados con el matrimonio, donde estamos básicamente lo que estamos haciendo es conocer el modelo de Dios para el matrimonio. Voy, hermanos, a proceder a compartirles pantalla para poder mostrarles la presentación que vamos a estar utilizando, como lo hacemos cada vez que podemos estar con ustedes. Bien, hermanos, bienvenidos para todos aquellos que tengan posibilidad, siempre que yo comparto algún tema. Siempre coloco por ahí los espacios en redes sociales que tenemos disponibles con la imagen de perfil que ustedes ven ahí, con ese círculo color violeta Miguel Montoro. Les agradecería mucho que pudieran darse una vuelta por estos espacios, suscribirse y compartir los contenidos, donde estamos tratando de por lo menos un par de veces por semana compartir material con sustento bíblico. Entonces, hermanos, después de esta invitación, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado haciendo con esto ya 3 semanas, para que así podamos estar listos para poder incorporarnos al tema que hoy nos ocupa. Para algún hermano o hermana que no nos ha acompañado en los últimos temas, lo que estamos viendo son 4 temas de consejería matrimonial, 4 temas enfocados a consejería para matrimonios, pero estos temas de consejería matrimonial han sido diseñados para ser muy dinámicos, muy ágiles, como una especie de taller, lo que significa que en cada sesión hay un algo que yo les pido que hagan los matrimonios conectados para así poder cerrar el ciclo de enseñanza y no quedarnos solamente con lo que hemos oído, sino que también, si es posible de inmediato, podamos ponerlo por obra. Como ya lo sabemos, no podemos ser solamente oidores, tenemos que ser hacedores. Así que estén listos para ese algo dinámico que haremos al final del tema de hoy para enriquecer lo que estaremos compartiendo. Bien, yo a mis contactos les hice llegar una imagen como la que ustedes están viendo en pantalla y seguramente todos recibimos una invitación semejante. Estamos viendo consejería matrimonial, este taller para matrimonios, y el tema que hoy nos ocupa, como ustedes pueden ver ahí, en el título más grande que se aprecia en la imagen que les compartí, es el matrimonio de Adán y Eva. Eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Y este tema considero que es una de las historias de la Biblia que más se suele invocar, no solo en aspectos matrimoniales. La historia de los orígenes del género humano es tal vez una de las historias más recurridas en el mundo cristiano y fuera del mundo cristiano, así que los detalles de este matrimonio, considero la mayoría los conocemos a la perfección, lo que nos permitirá poder omitir varios detalles que son bastante obvios, pero yo invito a que cualquiera simplemente haga el esfuerzo de sumergirse en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para así poder tener todos los detalles completos de esta historia. Ahora, el matrimonio de Adán y Eva forma parte de un manual de 17 temas que está enfocado a la consejería matrimonial, el manual que ustedes están viendo en pantalla, un manual que escribimos hace algunos años y que tenemos la costumbre de siempre ofrecerlo dentro de la congregación donde servimos de manera directa. Siempre lo ofrecemos a jóvenes que quieren casarse, se lo ofrecemos a matrimonios que quieren conocer el modelo de Dios para el matrimonio, o incluso a matrimonios que están pasando por distintas situaciones complejas, y ha sido de mucha bendición. Por lo tanto, hermanos, no perdemos la oportunidad de también ofrecérselos a ustedes. No cuesta absolutamente nada, se los compartimos como un documento para que puedan abrirlo ahí en su teléfono inteligente o en su computadora. En el chat que acompaña a esta transmisión, yo ya dejé un mensaje con el número telefónico con el que pueden ustedes contactarme a través del servicio de mensajería de WhatsApp, y con todo gusto puedo hacerles llegar el material y también el libro que utilizamos para los estudios que compartimos también con ustedes en el Templo Bíblico 126 en el mes de enero, que estuvimos hablando acerca de la paternidad. Un libro que escribí que se llama El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Estos materiales, hermanos, están disponibles para ustedes, insisto, de manera gratuita,
pónganme un mensaje y con todo gusto se los hago llegar. Y también agradezco mucho a los hermanos que han buscado forma de comunicarse y les hemos ya compartido estos materiales. Espero que sean de mucha edificación. Este es, como ya decía el hermano que me antecedió, el tercer tema, pero aún tenemos pendiente un cuarto tema. Entonces, vamos ahora a ver un muy pequeño resumen de qué es lo que hemos aprendido hasta hoy. Recuerden, los temas se enfocan en que conozcamos el modelo de Dios para el matrimonio, que conozcamos qué es el matrimonio para Dios, cómo Dios visualiza el matrimonio y cómo Dios espera que nosotros, sus hijos, lo entendamos y lo vivamos. Entonces, hasta ahora hemos tenido dos temas. Eso quiere decir que ya hemos conocido dos ingredientes que tiene el modelo de Dios para el matrimonio. Hoy conoceremos el tercero. En pantalla aparece una imagen con los cuatro ingredientes que debe haber en el modelo de Dios para el matrimonio que aprenderemos. Hasta ahora hemos visto dos. Aparece ya el primero resumido. En el primer tema, entendimos que el modelo de Dios para el matrimonio que todos los creyentes debemos aplicar debe tener una característica. Y esa característica es que nuestros matrimonios deben tener los mismos propósitos por los cuales Dios crea el matrimonio. Nuestros propósitos deben ser los mismos propósitos de Dios. Dios estableció el matrimonio, lo aprendimos en el tema número 1, para poder cumplir con 6 propósitos. Y cada uno de esos propósitos que en su momento estudiamos fueron diseñados por Dios para fortalecer a la pareja, para realmente unirla, para darle equilibrio, para que mutuamente se edifiquen, para que crezcan juntos en el Señor y para que ambos desarrollen de manera personal y conjunta los ministerios que Dios haya puesto en su camino y así se pueda responder al llamamiento que tenemos de Dios. Pero hay que cumplir con 6 propósitos. Y recuerden, lo he insistido sobre todo en el primer tema, podemos decir sin exagerar que cualquier problema que los matrimonios llegan a enfrentar, cualquiera, desde los problemas que nos puedan parecer superficiales hasta los problemas más críticos, todos esos problemas siempre se generan en la misma cosa. El esposo, la esposa o los dos han abandonado el modelo de Dios para el matrimonio. Así que, por favor, recordemos, si yo quiero que mi hogar, mi familia, mi matrimonio viva de acuerdo al modelo de Dios, mis propósitos deben ser los mismos propósitos de Dios. Les remito, hermanos, al tema número 1, que muy gentilmente los hermanos del Templo Bíblico 126 suben a su canal en YouTube, donde pueden ustedes regresar, poder ver el video nuevamente, retomar el tema y así poder tener toda la información. Y gracias porque revisaba y han sido varios los hermanos que han tenido la gentileza de regresar a revisar el material. Entonces, hermanos, no se les olvide. Primer ingrediente, en el modelo de Dios para el matrimonio, los propósitos que tengamos nosotros como pareja deben ser los mismos propósitos de Dios. Estamos juntos, dice la barra azul de nuestra pantalla, para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Tú como esposa estás junto a tu esposo para que juntos hagan lo que Dios quiere, no para hacer lo que tú quieras. Y viceversa, con el esposo funciona lo mismo. En el gobierno del matrimonio solamente existe una única cabeza que es Cristo. No estamos hablando, por favor, que nos quede claro, de las funciones dentro del matrimonio, donde ya entran los conceptos doctrinales como el hecho de que el marido sea cabeza de la mujer, que de eso no estamos hablando, pero en el absoluto gobierno de nuestras vidas y de nuestros matrimonios, el único que puede decir lo que se debe hacer y cómo hacerlo es nuestro Dios. No lo perdamos de vista, porque a veces el esposo o la esposa se la pasan, en mi opinión, dando coces contra el aguijón, batallando en una lucha que no pueden ganar, porque están tratando de tomar el control sobre sus matrimonios, control que únicamente a Dios le pertenece. No perdamos eso de vista. Ahora, en el tema número 2,
¿Qué fue lo que aprendimos? En el tema 2 aprendimos el siguiente ingrediente en el modelo de Dios para el matrimonio, que lo podemos recordar con la palabra compromiso. En el modelo de Dios para el matrimonio existe una clara y profunda idea de compromiso. Yo como esposo, mi esposa, la pareja, entienden que la persona con la que estamos ahí por voluntad de Dios, debemos movernos con la idea más profunda posible de compromiso. Nuestra relación social en la tierra más importante es con nuestro esposo y con nuestra esposa. Y de ahí se deriva todo lo demás. Aunque, por supuesto, nos queda claro que espiritualmente hablando, la más importante de todas las relaciones es con Dios. Pero debe existir una idea clara de compromiso. Ella debe saber, debe sentir, debe percibir que yo estoy comprometido con ella, lo debe mirar, no solamente lo debe escuchar. Y a la inversa, las cosas funcionan también. El esposo debe tener la facilidad de mirar alrededor y ver el compromiso de su esposa. Y la esposa debe mostrar ese compromiso, no solo con palabras, debe ser con acciones. Debemos percibir que somos la prioridad de la otra parte. Somos la persona más importante en la vida de mi cónyuge y eso debe percibirse porque eso ayuda a que se genere mucha mayor unión. Hasta aquí hemos llegado, hermanos, y ahora vamos a lo que en la pantalla vendría a ser nuestra barra gris, donde conoceremos el tercer ingrediente en el modelo de Dios para el matrimonio, para cerrar, si Dios nos presta la vida, en una semana con el cuarto ingrediente que debe existir en el modelo de Dios para el matrimonio. Y como lo recuerdan, y yo se los puse en la pantalla anterior, este tercer ingrediente lo vamos a obtener de la relación matrimonial de Adán y de Eva. Entremos en materia, estemos listos, tengamos lista nuestra escritura, porque vamos a leer varios pasajes. Cambiamos entonces de pantalla. El matrimonio de Adán y Eva. Bien, ¿qué es lo que ellos nos van a enseñar sobre el modelo de Dios para el matrimonio? Nos van a enseñar un ingrediente importantísimo, tan importante que muchos matrimonios fracasan porque no saben aplicar este ingrediente de la manera correcta. Ahora, ¿qué ingrediente es? Se los digo en unos minutos, porque quiero que primero la Biblia nos lleve hasta ese ingrediente para que juntos lo descubramos. Pero para entender por qué este ingrediente es la parte central de nuestro tema, primero debemos de reforzar una idea que todos los creyentes conocemos, sabemos y hemos escuchado acerca del matrimonio de Adán y Eva y que tiene que ver con la encomienda que le fue dada a esta pareja, a este primer matrimonio, una vez que Dios termina todo el proceso creador, establece el huerto de la delicia, el huerto especial de Edén, la palabra Edén significa delicia, el huerto de la delicia, para que ahí su criatura especial pudiera vivir en intimidad y en comunión con él. Una vez que ya está todo puesto en ese entorno, sucede lo siguiente. Les cito Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que aparece en pantalla, donde escuchamos lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia o del conocimiento, si gustan entenderlo así, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dice Génesis 2, versículos 16 y 17. Por favor, hermanos, tómense unos minutos para que nos quede muy claro aquí en nuestra mente las instrucciones precisas que Dios le dio, y aquí sí quiero ser yo también preciso por mi cuenta, al hombre. Estas fueron las instrucciones. Por favor, visualicémosla, fijémosla en nuestra mente y tengámoslas claras. De todo
árbol del huerto puedes comer. Recuerden, de cualquiera, de todo árbol puedes comer. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Es bastante obvio que Dios fue muy específico. Por favor, dense cuenta la forma en que Dios se está comunicando con el hombre. Le está diciendo las cosas precisas, no pueden entenderse de una forma diferente. Con toda claridad se entiende lo que Dios está queriendo decir y cuáles son las cosas que desea que se hagan. Vamos, pues, después de estas palabras de Dios, no cabría lugar como para que Adán volteara y le dijera, ¿me lo podrías repetir? Porque no, es extremadamente claro. Dos instrucciones muy precisas. Puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, de todo árbol, pero dos, del árbol del conocimiento. El árbol tenía un nombre específico, árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguramente muchos de mis hermanos que han hecho las correspondientes lecturas de Génesis, de inmediato el conocimiento brota y nuestra mente nos dice, oh, es cierto, porque también existía otro árbol que tenía un nombre específico, árbol de la vida. Sí, que no hablaremos de ese árbol. Exacto, eran árboles con título específico, otorgado por Dios. Árbol del conocimiento del bien y del mal. No puedes comer de ese árbol. No puedes comer. Dios no dijo nada acerca de ver el árbol del conocimiento del bien y del mal o de hacer cualquier otra cosa. Su instrucción fue específica. No comerás. El día que lo hagas, morirás. A este acuerdo entre Dios y su criatura, a este pacto, se le suele llamar, en el contexto de la doctrina de la Biblia, de la enseñanza de la Biblia, el pacto adánico, un pacto de obediencia, porque estaba basado en el hecho de que el hombre tenía que obedecer a Dios. Dios iba a cumplir las cláusulas de su pacto. La única condición era que en el pacto adánico el hombre obedeciera estas instrucciones en las que tanto les he insistido, porque eso nos va a ayudar a encontrar ese ingrediente que este matrimonio nos va a transmitir para saber cómo debemos aplicarlo a nuestros matrimonios. Un pacto de obediencia y el símbolo visible de ese pacto, como seguramente lo podemos deducir todos, era el árbol. Ahí les hice aparecer la imagen de un árbol. Esa era la señal visible del pacto, ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, ahora vamos a regresar un poco a algunos versículos anteriores a la lectura que yo hice y después llegaremos a unos versículos posteriores, porque quiero que juntos, hermanos, vayamos haciendo un recorrido de los eventos que inician con la creación del hombre y terminan con la mujer cediendo a la tentación, porque ahí va a surgir el ingrediente que hoy aprenderemos. Y que recuerden, está íntimamente relacionado con lo que yo les hice repetir un par de veces, las precisas instrucciones de Dios. Bien, vamos entonces, hermanos, cambiamos pantalla y vamos a ir recorriendo esta pirámide de situaciones. Cada una de ellas está representada por cada una de las imágenes que ustedes ven. Y vamos entonces a ir conectando la historia de Adán y Eva desde antes del establecimiento del pacto adánico hasta el después del pacto adánico, el pacto de obediencia, cuando la mujer cede a la tentación. Diríamos que los eventos iniciarían con, obviamente, la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7, si gustan buscarlo en casa, si tienen su escritura impresa o digital a la mano, de cualquier manera yo tengo aquí a la vista las citas que se las voy a leer. El hombre es creado, Génesis capítulo 2, perdón, versículo 7, dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios crea al hombre.
crea a Adán. Ya sabemos que posteriormente, porque fue algo de lo que hablamos en el tema anterior, del material biológico de Adán, Dios decide crear a Eva, pero sabemos que quien es creado primero es el hombre. Ahí está. El primer punto de nuestra cadena de ideas hasta llegar a este ingrediente que debemos incorporar a nuestros matrimonios si queremos que nuestros matrimonios vivan de acuerdo al modelo de Dios. Vamos entonces, hermanos, con el ingrediente número 2. Después de que el hombre es creado, sucede lo que vimos en la pantalla anterior. Se celebra el pacto de obediencia. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, que ya lo leímos, que ya vimos los detalles y que nos quedó bastante claro de qué se trataba las condiciones del pacto que Dios en este caso le especificó, ya lo entendimos muy claramente, a Adán. Bien, entonces de ahí pasamos al siguiente aspecto, a esa barra oscura que ustedes pueden ver, donde se ve una silueta de una mujer, porque después de la celebración del pacto adánico, es creada la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla, dice este pasaje de la Escritura, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vayamos ubicando los eventos. Es creado el hombre. Dios celebra el pacto de obediencia con el hombre, Adán. Eva no estaba creada. Es entonces después creada la mujer y de ahí sucede el proceso de tentación de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, dice Génesis 3:1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y ahí empieza el proceso de tentación. No lo analizaremos a profundidad porque no es el propósito de este tema. Estoy totalmente seguro que muchos de ustedes, hermanos, ya han leído algún buen material donde se hace un análisis o tal vez incluso algunos de ustedes han desarrollado buenos materiales donde podemos ver todos esos detalles porque son muchos y cada uno de ellos muy interesante con respecto a cómo se sucede la tentación, el acercamiento de la serpiente, las palabras que usa, que nos muestran la forma en que Satanás suele presentarse para tentar. Es como si la tentación de Eva fuera un modelo, y de hecho, quítenle el fuera, es un modelo de cómo sucede todo proceso de tentación desde que inicia hasta que culmina. Así que es sumamente profundo y yo en verdad les invito a que puedan leerlo, estudiarlo, buscar algún material que ayude en esto, algún buen comentario bíblico, porque es un tema extremadamente importante. Pero a mí me interesa concentrarme en la pregunta que la serpiente lanza a la mujer y que ya se las leí en el pasaje. Se las vuelvo a repetir. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles del huerto. Por favor, esta expresión que he repetido ya 2 veces, compárenla con los detalles de la pantalla anterior, donde yo insistí mucho en que pusiéramos nosotros nuestra atención en la forma precisa, directa, en la cual Dios se comunica, sin que existiera forma de interpretarlo de otra manera. Y empiecen, hermanos, empecemos en nuestra mente a comparar la expresión de la serpiente con la expresión de Dios. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto, puedes comer de todos. Y la serpiente le pregunta a la mujer, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, lo que obviamente iba en una abierta contradicción a lo que Dios había dicho. Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, y ahora la serpiente dice, con que Dios dice que no pueden comer de todos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y esa sentencia es una sentencia universal.
Eso significa, hermanos, que si nosotros queremos conocer el interior de una persona, tenemos que hacerle que hable en las palabras, en las expresiones, en las cosas que se dicen. Nosotros de manera inconsciente retratamos, proyectamos lo que tenemos en nuestro interior, por más que nosotros queramos esconderlo. Así que muy astutamente, la serpiente quiso indagar qué cosas tenía la mujer aquí dentro. Quería saber cuáles eran sus convicciones, cuáles eran las ideas que ella tenía sobre el pacto adánico que Dios estableció con Adán, pero que se presume que posterior a ello, una vez creada la mujer, el pacto adánico tenía que ser también del conocimiento de Eva. Y eso nos lleva al último punto. Ese último punto, que es el pico de nuestra pirámide amarilla, es un punto que tiene que ver con las ideas de Eva, las ideas de la mujer, lo que ella tenía en su interior y que de una manera tan fácil la serpiente pudo encontrar simplemente haciendo una pregunta que lo único que provocó es que en este caso la mujer mostrara con toda claridad cuáles eran las ideas que ella tenía, cuáles eran sus convicciones. Voy a dar lectura al pasaje, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 3, registra estas palabras que la mujer le responde a la serpiente. Eva le contesta, no, podemos comer de todo árbol que está en el huerto, como Dios lo había dicho. Pero, dice Génesis 3:3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí en la mente, mis hermanos, quiero hacerles la invitación de que hagan un comparativo entre la pantalla anterior, donde coloqué la cita de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y a donde 2 o 3 veces hice hincapié en que nos quedaran claras las instrucciones de Dios. Ahora quiero, por favor, que esas instrucciones que tratamos de repasar varias veces, las comparen con estas instrucciones y encuentren la diferencia. Vuelvo a leer Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y vuelvo a repetirles las instrucciones precisas de Dios de Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comparativo, mis hermanos, que trabaje nuestra capacidad de comparación y de análisis. Ahí en nuestra mente, las instrucciones de Dios se parecen a lo que Eva le responde a la serpiente. Las ideas de la mujer, las ideas que Eva tiene aquí y que a través de sus palabras se las dio a conocer a la serpiente, se parecen al mandato de Dios, a las cláusulas, a las condiciones del pacto adánico o no. ¿Y en dónde está la diferencia? Seguramente ya lo encontramos porque es bastante fácil. Primero, Dios dice, pueden comer de todo árbol que hay en el huerto. Y en un versículo anterior, Génesis 3:2, la mujer dice lo mismo. Excelente. Como si fuera un score, como si fuera un marcador de un encuentro deportivo. 1-1. Lo que Dios dijo, la mujer lo dice también. No puedes comer de cualquier árbol que hay en el huerto. La mujer dice, podemos comer de cualquier árbol que hay en el huerto. 2, Dios dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, con nombre preciso. A Adán le tenía que quedar bien clara cuál era la función de ese árbol, cuál era su propósito y cuál era el resultado de echar mano de su fruto. Por eso Dios le puso un nombre muy específico,
árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el punto número 2. Ahora, comparen lo que la mujer dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Para Eva no es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para Eva es el árbol que está en medio del huerto. No pareciera que la mujer tiene una clara idea de qué es lo que está simbolizando, qué es lo que es ese árbol y qué puede resultar de echar mano de su fruto. Dios fue claro con Adán, árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer aquí simplemente le llama árbol que está en medio del huerto. No se parece ya. Dos cosas ha dicho Dios, pero solamente de esas dos, una pareciera que la mujer la ha entendido, la segunda ya no. Ahora, hagamos una tercera comparación, porque la mujer dice, no comeréis de él. Dios sí dio esa instrucción y la mujer la entiende, excelente. Y después la mujer dice, ni le tocaréis para que no muráis. Cuando vemos que en el mandato original, Dios nunca prohíbe que el árbol fuera tocado. Entonces, de manera muy general, no tenemos que esforzarnos mucho, sin mucho trabajo, hermanos. Creo que todos nos podemos dar cuenta que cuando revisamos las ideas de la mujer, no tenía las ideas correctas. Ahora, observen la pirámide y vamos al punto más bajo de la misma. Es creado el hombre, se celebra el pacto y después es creada la mujer. Es bastante obvio que una de las responsabilidades, en este caso de Adán, era transmitir a la mujer las condiciones del pacto de tal forma que ella las entendiera perfectamente y no tuviera ninguna duda respecto a qué es lo que tenía que hacer. Conocemos el final de la historia. Es bastante obvio que no hubo en la mujer la convicción suficiente como para entender totalmente la ordenanza de Dios. Y varones que estamos viendo la charla, aunque queramos escondernos o apagar la luz, como decía nuestro hermano cuando nos saludábamos, ¿no? No hay electricidad acá, ¿no? A lo mejor hasta quisiéramos poner una falla de electricidad, pero no tenemos alternativa, hermanos varones que estamos en esta charla. Era responsabilidad de Adán presentarle a Eva la información del pacto de una manera lo suficientemente clara como para que ella lo entendiera. Tenía que transmitir la comunicación de Dios de la misma forma en que Dios lo hizo con él y hacerlo igual con la mujer, para que entonces la mujer viera el pacto con la misma importancia con el que Adán lo veía. Esto nos lleva a una conclusión y que tiene que ver con ese ingrediente del que yo les hablaba al inicio, que este matrimonio nos enseña y que es un ingrediente vital, importantísimo, que sostiene, sin exagerar, toda la estructura del matrimonio. En la siguiente pantalla, yo ya les comparto cuál es ese ingrediente. Y, mis hermanos, ese ingrediente es, sí, la comunicación. Adán y Eva nos enseñan el valor que tiene la buena comunicación. Y, por supuesto, nos enseñan el desastre que resulta cuando no estamos nosotros practicando una buena comunicación. Algo pasó en el proceso de comunicación entre el hombre y la mujer que no permitió que la información se transmitiera de la forma adecuada. Y al no haber una transmisión adecuada, no se generaron las ideas adecuadas, lo que finalmente lo único que hizo fue debilitar las convicciones de Eva y esa debilidad no le permitió enfrentar y superar la tentación. Así que mis hermanos, la comunicación
es extremadamente importante. Si ustedes hablan con cualquier persona que esté desarrollando una empresa, con cualquier persona que esté trabajando en una empresa formalmente establecida, que tenga una estructura orgánica bien definida, no hablo de empresas pequeñas o familiares, sino de empresas muy establecidas, con puestos bien definidos, cualquier persona que se mueva en este campo les va a decir que existen dos tipos de comunicación, la comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación informal es decir cosas que no debo decir a la persona equivocada. Y sé que esto les va a sonar exagerado, pero han existido empresas grandes que han quebrado, que se han venido abajo por no estar haciendo uso de una correcta comunicación. En lugar de usar la comunicación formal, usan la comunicación informal y eso les termina destruyendo. Y, hermanos, es bastante obvio. Si la mala comunicación destruyó al primer matrimonio de la historia, la mala comunicación, ¿qué opinan ustedes que le puede hacer a tu matrimonio? ¿Qué le puede hacer a nuestras iglesias? ¿O lo que le puede hacer a nuestras familias? Porque también hacia el final le damos también un enfoque familiar a estos temas. La mala comunicación destruye. Y miren que ese es un problema que pareciera que no es importante. No le prestamos mucha atención, pero es un problema real, contundente, presente, enorme. Es más, una ilustración antes de dar la aplicación. Y esta ilustración tiene que ver con algo que ustedes lo pueden comprobar. Compruébenlo en sus iglesias, hermanos. Yo lo puedo comprobar en la mía. ¿Y qué cosa quiero que comprueben? Bien fácil. Cuando vamos a nuestras reuniones, cuando estamos en la coinonía, en la comunión que tenemos como familia espiritual, que usualmente en mayor número es los días domingos, cuando la mayor parte de los hermanos descansan, observen a los padres con sus hijos en la iglesia. Obsérvenlos muy detalladamente. Y van a observar algo. Mientras más pequeños son los niños, vemos que el padre y sus hijos están en una mayor comunicación, intercambian opiniones. Los niños van corriendo, le dicen algo al papá, se alejan corriendo, regresan, le platican algo, el papá les dice una cosa, ellos van, vuelven a regresar. O si gustan, obsérvenlo cuando llevan a sus niños pequeños, quienes los tengan a la escuela. Cuando terminan las horas de clase, observen a los padres de niños pequeños saliendo de las escuelas. Van tomados de la mano, el niño va brincando, le va platicando al papá todo, le va diciendo, oh, pasó esto, la maestra dijo esto, oh, la maestra nos dijo que tenemos que hacer esto, oh, un niño de mi clase se golpeó, oh, dos niños se pelearon, todo lo van platicando, todo lo van platicando. Ahora, hermanos, observen a los jóvenes, ya no a los niños, cómo se comunican con sus padres en la iglesia y obsérvenlos cómo se comunican cuando el padre, si es que el padre lo hace, va a recogerlos a la escuela. ¿Qué diferencia notan? Oh, sí, no me vayan a decir que no. Hay muchas diferencias. Mientras que los niños pequeños van brincando de la mano de papá o de mamá platicando todo, ya cuando son más jóvenes, ahora vemos al padre caminando adelante para llegar al auto rápido y el hijo joven detrás del padre, así miren, con esto. Ya no hay comunicación. Ya no hay. No existe. Ya no circula información entre ellos, aún incluso en la iglesia. Es la hora del desayuno. Papá cenando desayunando con unos hermanos y los hijos con sus amigos. O sea, ya no hay necesidad de buscarse, ya no se ven intentos de tratar de fortalecer lo que debería de ser nuestro vínculo social más importante, que es la familia. Sí, hermanos, la comunicación, no vayan a pensar que es un problema, que no es tan importante, no sucede tan frecuente, por favor, está sucediendo, como solemos decir los latinos, frente a nuestras narices, y lo desesperante es que no hacemos nada al respecto. Yo lo he visto en las calles cuando veo a los padres en los ejemplos que les he puesto y yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué pasa en el proceso de crecimiento que hace que la comunicación se rompa? Bien, entonces, hermanos, aquí es a donde yo quiero dar mi aplicación y ya enfocarla al matrimonio. Si Adán y Eva nos han enseñado lo importante que es la comunicación, entonces el tercer ingrediente
del modelo de Dios para el matrimonio es que los matrimonios que queremos vivir bajo el modelo de comunicación, perdón, bajo el modelo de Dios para el matrimonio, escuchen, debemos utilizar comunicación efectiva. Debemos utilizar comunicación efectiva. Algo que no sucedió entre Adán y Eva. Ahora, ¿cómo saber cuál es la comunicación efectiva? Bueno, me di a la tarea de tratar de buscar un juego de palabras que nos hiciera recordar qué es la comunicación efectiva y que al mismo tiempo, a la hora de estar acomodadas las palabras, nos resultara más fácil entender el significado. Espero, se los voy a poner en pantalla, que la definición de comunicación efectiva que yo les escribí no nos vaya a dejar con más preguntas que respuestas. Espero que no. ¿Cómo es la comunicación efectiva? Véanlo en pantalla. Comunicación efectiva es decir lo que debo a la persona que debo, en el momento que debo y en la forma que debo. Por favor, tómense unos minutos y analícenlo bien, porque a mí me pasa muy frecuentemente que cuando hablo de este tema de la comunicación, hablando congregacionalmente, padres, hijos o esposos, me quedo con que muchas personas me dicen, no, sí, ya lo entendí, ya entendí, hermano, ya entendí, ya te comprendí. Pero después los veo comunicándose y parece que no me entendieron nada. Entonces, por favor, hermanos, tómense un par de minutos. Comunicación efectiva. Decir lo que debo a la persona que debo, en el momento que debo y en la forma que debo. Ahora, para que entendamos lo que es la comunicación efectiva, vamos a poner algunos ejemplos de comunicación no efectiva y me lo van a entender. Usemos ejemplos de todo tipo. Por ejemplo, el hermano de la iglesia que habló con un hermano para decirle que en el culto del domingo él era el responsable de llevar el azúcar para el café. El hermano número 2, por el motivo que ustedes quieran, no llevó el azúcar para el café. Y el domingo, al no ver el primer hermano que el segundo cumplió con lo que le pidió, voltea a ver qué hermano tiene a la derecha o a la izquierda y le dice a un tercer hermano, oye, hermano, fíjate que le dije a aquel hermano que no se le olvidara el azúcar y tú crees que no la trajo. Analícenlo. ¿A quién le tenía que decir la queja? ¿Al número 3? No, se lo tenía que decir al número 2. Hermano, no cumpliste con tu responsabilidad de traer el azúcar. Y mira, no se están tomando el café porque está bien amargo. Aunque digo, creo, y obviamente lo menciono porque mi esposa es dominicana, ¿no? Y vaya que tomamos café amargo, así que no tendríamos problema con que no hubiera el azúcar, ¿no? Pero ahí hay un problema de comunicación que quien lo tendría que hablar sería el hermano con el otro hermano. Ahora vamos a situaciones más críticas. El líder de iglesia que observa que hay un par de cosas que no están funcionando bien en la iglesia y que en lugar de írselo a decir a las personas que no lo están haciendo bien, decide platicarlo el domingo por la tarde en la mesa con su esposa y con otra familia donde hay gente que ni creyente es. Y ahí es a donde el líder dice, no, es que en la iglesia, ¿cómo es posible? Este par de hermanos no están cumpliendo con lo que hacen, los micrófonos no estaban a tiempo, mientras los familiares no creyentes sentados en la mesa se ponen a pensar, no, pues así ni ganas dan de dar ni ganas dan de ir a la iglesia, pues ni se ponen de acuerdo, están todos peleándose. Ejemplos de comunicación no efectiva. Ahora, ¿hay otros ejemplos? Sí. Sobre todo esto se da con los hermanos que a veces tendemos a tener un temperamento fuerte. Yo levanto la mano. Ejemplo de comunicación. Los que llegamos a tener un temperamento fuerte, decimos cosas como, es que a mí me gusta decir las cosas bien claras, bien claras. Yo no me ando con rodeos. Cuando yo tengo que decirle algo a alguien, yo voy y se lo digo de frente, yo le suelto las cosas porque yo así soy, bien claro.
Excelente. Estoy diciendo lo que debo a la persona que debo, pero se me olvida analizar la forma en la que debo decirlo, porque el hecho de ser claro y directo no me autoriza a ser irrespetuoso o vulgar, porque mis palabras, la Biblia es clara, tienen que estar sazonadas con sal, porque tenemos que revestirnos de amor, que es el vínculo de la perfecta unión, dice la Biblia. Y por muy en desacuerdo que esté con un hermano en Cristo, las palabras que yo le dirija a él para decirle lo que yo estoy pensando, aunque yo sea muy directo, tienen que ser palabras donde se pueda percibir el amor. Si no, estoy diciendo lo que debo a la persona que debo, en el momento que debo, pero no de la forma que debo. Y nada más con no cumplir una de estas 4 condiciones, mi comunicación ya no es efectiva. Mis amados hermanos, estamos en un pequeño taller de consejería matrimonial. Por favor, tengamos presente, en el modelo de Dios para el matrimonio, los matrimonios, usamos comunicación efectiva. Decimos lo que debemos a la persona que debemos en el momento que debemos, de la forma en que debemos. Y no te escondas, hermana, ¿eh? Porque los problemas con tu marido, se entera tu mamá, tus hermanas, se enteran tus cuñados, y el último que se entera es tu marido. Y es con quien tendrías que hablarlo desde el principio. Y ya enteraste a toda la familia. O hermanos que tienen alguna situación complicada con la esposa y ya enteraron a toda la iglesia. Y es la última que se entera es la esposa. O sea, dense cuenta cómo la comunicación que no es efectiva, a veces de manera inconsciente la practicamos. Y que nos quede claro con el ejemplo de Adán y Eva, si insistimos en usar comunicación que no es efectiva, podemos llegar a provocar la destrucción de nuestros matrimonios, así como podemos llegar a destruir la comunicación con nuestros hijos y en consecuencia destruir la comunicación en el hogar. No sé si alguno de mis hermanos que aquí ha hecho labor de consejería han vivido estas tristes situaciones. A mí sí me ha tocado, donde hermanos de la iglesia se acercan conmigo a preguntarme, oiga hermano, mi hijo no le ha dicho nada sobre sus planes de matrimonio. Oiga hermano, mi hijo no le ha dicho nada sobre si va a buscar trabajo. Oiga hermano, mi hija no le ha dicho nada si quiere estudiar para maestra. Y son situaciones, en verdad, hermanos, que revisten mucha tristeza, porque dejan entrever familias donde ya no se practica la comunicación y a donde tristemente los miembros de la familia mejor prefieren ir a comunicarse con gente ajena porque ya no sienten la confianza de poder hacerlo con la gente que debería ser la más cercana. Y todo esto, ¿por qué sucede? Observen la frase. Porque a veces digo lo que no debo, porque a veces se lo digo a la persona que no debo, porque a veces hablo cuando no debo hablar y sobre todo digo las cosas de una forma en que no debo decirlas. Así que en el modelo de Dios para el matrimonio, los invito, mis amados hermanos, a que practiquemos la comunicación eficaz, la comunicación formal, la buena comunicación. Concluyo de 2 maneras. La primera, pidiéndoles que recuerden lo que Dios le dijo a Adán cuando estableció el pacto adánico. Si no recuerdan las palabras, tengo aquí la cita para volvérselas a leer. Y mandó Dios Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Analícenlo. Dios dijo lo que debía decir a la persona que se lo debía decir, en el momento en que se lo debía decir y de la forma en que lo debía decir. Si los humanos, los creyentes, me quiero enfocar en creyentes, los seres humanos creyentes en Cristo, imitáramos más a Dios en la forma en la que Dios se comunica, créanme que la mayor parte de los problemas en nuestros matrimonios, iglesias y familias desaparecería. Ahora, esto es un taller. En un par de minutos voy a dejar una breve tarea. Y la breve tarea consiste en invitar a los esposos que deseen hacerlo, que tomen la decisión
valiente, porque a veces requiere destinar tiempo y dinero, de ponerse de acuerdo con su amado esposo o con su amada esposa y tomar la decisión de que en esta semana van a buscar un espacio de tiempo donde van a estar conviviendo a solas. Pero aclaro, que no sea en la casa, un restaurante, un parque, un lugar a donde salir, pero que busquen su tiempo, donde nada más estés tú y ella, nada más, nadie más. Si tienen hijos pequeños, benditos abuelos que se los pueden cuidar. Ustedes, nada más ustedes, solitos, nada más, en un entorno donde se sientan en confianza. Esposos, inviten a la esposa a un buen restaurante. Tal vez a lo mejor le van a decir a la esposa, mi vida, en esta semana quiero llevarte a cenar a un restaurante. Si tal vez no lo haces muy frecuente, tal vez la esposa se sorprenda, pero tranquilo, tú insiste. Tal vez la esposa te va a decir, qué bárbaro, me sacaste hasta 5 años, ¿no? ¿Qué cosa quieres? ¿Por qué me quieres sacar ahorita? Tú insiste, a pesar de ello, tú continúa, porque es importante. Y busquen ese espacio donde estén a solas y en ese tránsito de estar conviviendo y de estar pasándola bien juntos como pareja, tienen que preguntarse el uno al otro. Oye, yo hablo como si fuera el esposo. Oye, mi vida, yo le pregunto a mi esposa, yo te digo a ti lo que debo, te digo a ti lo que te debo decir, en el momento en que te lo debo decir y en la forma en que te lo debo decir. Y la esposa le tiene que preguntar lo mismo al esposo. Si la respuesta que recibes es un sí, que tu esposa te diga sí, me dices lo que me debes decir, en el momento en que me lo debes decir y de la forma en que me lo debes decir, dense un abrazo, dense un beso, mis hermanos, y cenen, porque en verdad su matrimonio está caminando en el modelo de Dios y va viento en popa. Pero si tu esposa te dice, mi amor, tú me dices lo que me debes decir y me lo dices en el momento en que me lo debes decir, pero esa forma tuya que tienes de hablar, mi cielo, hermanos, varones, si escuchan eso, entonces no hay derechos de réplica, porque recuerden, los seres humanos es un deporte mundial discutir con la gente. O sea, los seres humanos todavía no nos terminan de decir algo cuando ya estamos pensando en cómo vamos a discutir y ya ni ponemos atención en lo que nos dicen. No, no, no. Aquí no puede haber réplica. Si la esposa te dice, mi amor, tú me dices lo que debes en el momento que debes, pero esa formita que tienes, usted, esposo, simplemente va a guardar silencio, no va a haber derecho de réplica. Y entonces ahora la invitación es que usted vaya a orar y le diga a Dios, Dios, mi esposa piensa que yo no me comunico de la forma correcta, pero yo estoy seguro que sí, pero tú eres Dios de mi matrimonio. Entonces muéstrame si alguno de estos elementos yo los estoy haciendo de manera equivocada porque quiero comunicarme mejor con mi esposa. Y viceversa, la esposa también. Esa es la mini actividad de este taller. Salir juntos y hacerse la pregunta. ¿Me comunico diciéndote lo que debo, en el momento que debo y en la forma que debo? Y si existe un no, alguna de estas tres cosas, entonces nuestra responsabilidad será buscar a Dios para que nos ayude a corregir esto. Les recuerdo, hermanos, en el minuto que me queda, que en el chat que acompaña esta transmisión les he dejado ya este mismo número para que a través de WhatsApp podamos ponernos en contacto para que yo pueda hacerles llegar a quien le interese el manual de consejería y el libro del Castillo de las Princesas que utilizamos en las charlas anteriores. Concluiría invitándoles, hermanos, a que no se pierdan el último tema de esta serie, donde estaremos viendo un segundo matrimonio de la Biblia con el que cerraremos. Hermanos, hermanos, si a veces cuando aprendemos de la palabra de Dios decimos que recibimos un buen alimento del Señor, en verdad, en la próxima semana vamos a tener un buffet. Vamos a estudiar, en mi opinión, la más extraordinaria historia de amor y desamor que hay en la Biblia. En serio, no les voy a decir qué matrimonio es. Se van a sorprender de todas las cosas que hay de este matrimonio. Y con esto nos vamos a dar cuenta que en la historia, que en la Biblia hay historias más apasionantes
y ojalá y con esto se nos quiten las ganas de andar yendo a ver cómo resuelve la vida la doctora Polo, ¿no? Porque creo que en la Biblia hay cosas mucho más interesantes y mejores. Entonces, mis hermanos, los invito, lo pasaremos bien en el último tema, donde aprenderemos el cuarto ingrediente del modelo de Dios para el matrimonio. Dejamos de compartir, hermanos, agradecemos mucho su atención, en verdad que Dios les bendiga, quedo a sus órdenes.